Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 27.24 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice así: un cable de longitud desconocida, entre paréntesis nos dan el coeficiente de temperatura de la resistencia, dice que tiene una resistencia de 4 ohms a una temperatura de 20 grados Celsius. ¿Cuál sería su resistencia a 80 grados Celsius? Bueno, entonces con este problema empezamos con una serie de ejercicios en donde se toca un nuevo tema, que viene siendo cómo afecta la temperatura a una resistencia. Para este punto debemos saber que las resistencias de los materiales se ven afectados por la temperatura. Entonces, en este caso, lo que ocasiona el aumento de temperatura es que la resistencia aumente. Entonces quiere decir que como aquí estamos a una temperatura más alta de la que originalmente estábamos, que serían los 20 grados, vamos a obtener una resistencia más grande de 4 ohms. ¿Ok? Ahora necesitamos apuntar la ecuación que nos va a servir como apoyo, que en este caso sería, vamos a apuntarla, y es muy sencilla de memorizar porque se parece mucho a una ecuación que vimos en el capítulo 16 cuando hablamos de la dilatación térmica. Entonces, si ya estudiamos esa parte de dilatación térmica, este tipo de ejercicios se nos tienen que hacer muy sencillos porque es prácticamente la misma fórmula. Lo único que cambia es la longitud por resistencia. Bueno, si hablamos de dilatación volumétrica o de dilatación superficial, pues será el área y el volumen, ¿no? Pero vamos a hacer como la comparación entre las dos fórmulas. Entonces teníamos que la fórmula que utilizábamos para la dilatación térmica era el incremento o variación de longitud es igual a la longitud inicial multiplicado por el coeficiente de dilatación térmica y multiplicado por la diferencia o variación de temperatura. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la comparación. En este caso, para la resistencia sería que la variación de la resistencia va a depender de la resistencia original, por eso es R subíndice O, multiplicado por este mismo símbolo, pero obviamente este símbolo ya no significa coeficiente de dilatación térmica, sino que significa coeficiente de temperatura de la resistencia. Entonces, vamos a escribirlo así y de igual manera se multiplica por la variación de temperatura. Entonces, como vemos, es la misma fórmula, simplemente estamos cambiando la L de longitud por R de resistencia. Entonces, esto nos va a permitir que ni siquiera tengamos que memorizar esta fórmula, porque se supone que esto ya lo vimos, sino que simplemente vamos a recordar que la L se cambia por una R. Y de esa manera tenemos el incremento en la resistencia. Entonces vamos a determinar todo lo que nos están pidiendo, que sería, tenemos la diferencia de temperatura. Recordar que esto se define como temperatura final menos temperatura inicial. Entonces esto nos quedaría que el incremento de temperatura son los 80 grados Celsius a los cuales queremos llegar o a los cuales vamos a llegar, y le vamos a restar la temperatura inicial, que es a la que está la resistencia originalmente. Esto, si hacemos la resta, pues nos da 60 grados. Entonces el incremento o variación de temperatura es 60. Tenemos la resistencia original o la resistencia inicial, que son 4 ohms, y también tenemos el coeficiente de temperatura de la resistencia, que es este valor que nos dan acá. Entonces tenemos todo para calcular la variación de la resistencia. Entonces nos quedaría que la variación de la resistencia es igual a los 4 ohms originales multiplicado por ese coeficiente 0.0065 sobre grados Celsius, y esto multiplicado por los 60 grados Celsius, que son la variación de la temperatura. Entonces, si nosotros hacemos esa operación, sería 4 por 0.0065, que multiplica a 60. Esto nos da 1.56. Y esto sería, vemos que aquí tenemos grados Celsius en la parte de abajo, con grados Celsius en la parte de arriba. Estos se cancelan y nos dan ohms. Entonces, esa va a ser la unidad. Y vemos aquí que nos da entonces que la variación de la resistencia es de 1.56 ohms. Y aquí una pregunta, ¿no habíamos dicho que este valor iba a ser más grande que los 4 ohms que teníamos originalmente, porque cuando aumentaba la temperatura también la resistencia iba a aumentar? Bueno, así es, pero en este caso no estamos calculando la resistencia final, estamos calculando la variación de resistencia, es decir, esto es lo que varía con respecto al inicial, que eran 4 ohms, y con respecto también al valor final, que en este caso, para obtener esa resistencia final, vamos a escribirlo de la siguiente manera. Tenemos que
la variación de resistencia se va a definir de la misma manera que la variación de temperatura. Sería resistencia final menos resistencia inicial. Entonces, si yo quiero calcular la resistencia final, pues simplemente esta RI que está restando, la paso para acá y pasaría sumando. Entonces quiere decir que la resistencia final es igual a la suma de la resistencia inicial más la variación de resistencia, es decir, lo que se incrementó. Entonces tiene sentido. Entonces ahora sí, la resistencia final serán, aquí como es una suma, no importa el orden, voy a poner primero la resistencia original o la resistencia inicial y le voy a sumar el incremento, que sería 1.56. Si hago esta suma, pues esto me da muy sencillo, 5.56 ohms. Y con eso tendríamos la respuesta del ejercicio 27.24. Bueno, espero que te haya sido útil y si es así, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido de esta serie.